Hola cuarentones, nos encontramos en Plitvice, a 125 kilómetros de Zagreb. Este lugar escondido en mitad de la naturaleza es famoso por sus lagos, los cuales visitaremos mañana, aunque ahora estamos dando un paseo hacia la entrada de ellos. Para llegar hasta aquí desde Zagreb hemos cogido un autobús desde su estación central que en 2 horas y media pues, nos ha traído a Plitvice. Hemos venido con la compañía Flixbus. Nosotros hemos reservado todos los autobuses de este viaje por internet. De hecho, habíamos reservado este autobús con 2 asientos asignados y cuando hemos entrado en el autobús pues nos hemos llevado la sorpresa de que nos han sacado el dinero por reservar estos asientos y nos han dicho: sentaros en los que estén libres. La gran mayoría de casitas que os estoy enseñando en este paseo son casas de huéspedes, como en la que hemos reservado nosotros una habitación, que es esta de aquí. La verdad es que está muy bien. El desayuno es aparte, hemos tenido que pagar 10 euros, mañana os lo enseñaré, pero la verdad es que nos ha encantado, tiene hasta balcón y todo. ¡Hola! Pues a mitad de camino nos hemos dado la vuelta y es que se nos estaba echando la noche encima y hace muchísimo frío. Ahora mismo son las 8 de la tarde, noche aquí ya, y estamos a 4 grados. Nos hemos venido a una pizzería que está justo enfrente de la casa de huéspedes que tiene muy buenas valoraciones en todos los portales de internet. Además hemos pedido 2 cervezas, las 2 de 33 centilitros, pero no sé por qué, me han visto cara de borracho y yo no bebo cerveza, y me han traído una de medio litro para mí y otra sala de 33 centilitros, que va a ser la que me beba yo. Buenos días cuarentones, ya nos encontramos en el interior de los lagos Plitvice, un lugar idílico que teníamos muchísimas ganas de ver. Nos hemos levantado tempranito, a las 7:30, hemos desayunado en el hotel, un buffet, la verdad que muy completo, muy bueno todo, que ha costado 10 euros por persona. Además deciros que el día ha amanecido súper frío, 2 graditos cuando nos hemos levantado, ahora creo que estamos a unos 5, son las 11 menos cuarto, teníamos entrada para las 11 de la mañana y es que las hemos comprado esta mañana, online, que os recomiendo que siempre las compréis online porque se agotan súper rápido y eso que estamos a 17 de octubre, en verano es una locura, tenéis que comprarlas con semanas de antelación. La entrada por ser temporada media nos ha costado 23 euros, pero en temporada alta cuesta 40 euros para los adultos. Cuando llegues con tu entrada, que sepas que te dejan entrar media hora antes y hasta media hora después de tu hora. Es decir, nosotros teníamos a las 11, pero nos han dejado entrar a las 10:30, cosa que agradecemos enormemente. Para llegar hasta aquí hemos cogido la ruta desde nuestro hotelito hasta la entrada número 2, hay entrada 1 y 2, separada por varios kilómetros de hecho, y hemos tardado unos 20 minutitos. Ha sido un camino bastante agradable para bajar el desayuno. Al llegar a la puerta de los lagos hay unas personas que te dan información sobre las distintas rutas que puedes hacer. Nosotros hemos decidido hacer la ruta H, que te lleva entre 4 y 6 horas. Nosotros tenemos como máximo 5 horas porque tenemos nuestro autobús de camino a Zadar a las 5 de la tarde. Y la ruta H comienza con un trenecito eléctrico como este que os estoy enseñando aquí. No va por vías, es un autobús con vagones, pero le llaman trenecito. Gracias a que es otoño, nosotros vamos relativamente solos. Te puedes encontrar con grupos organizados como estos de aquí, que de repente te meten 50 personas y van bastante rápido porque ellos no tienen tiempo para pararse y contemplar lo que más te guste como estamos haciendo nosotros. Pero bueno, es una opción bastante buena para verlo si vienes, por ejemplo, desde Zagreb o Zadar con una excursión organizada. Tengo que deciros que estos lagos son patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1979.
En total, este parque natural está compuesto por 16 lagos que están conectados por cascadas y que con la ruta H que estamos haciendo nosotros son 8 o 9 kilómetros, aunque no todos son caminando, ya que hay algunos tramos que se hacen en tren y otros en barco. Y si no me equivoco, esta cascada de aquí es la más alta de todos los lagos con 28 metros. Desgraciadamente estos lagos también forman parte de la historia oscura de Croacia, ya que aquí tuvieron lugar alguna que otra de las batallas de la guerra de Yugoslavia en los años 90. Es increíble lo cristalina que está el agua, pero ojo que está totalmente prohibido bañarse en estas aguas. Acabamos de llegar a una zona de restaurantes y de cuartos de baño después de estar 2 horas y media caminando y de haber cogido un barquito durante 15 minutos por el lago, 15 minutos que se han hecho bastante largos por el frío que hacía. Nosotros no vamos a comer aquí porque no tenemos tiempo, no sabemos todavía cuánto nos queda de ruta, vamos a ver en los carteles lo que nos queda y vamos a continuar con nuestra caminata. Y acabamos de llegar al final de la ruta H, la que estamos haciendo. También es el final de la ruta F. Bueno, no es el final exactamente porque desde aquí hay que dar la vuelta hasta los restaurantes. Y es que la ruta F es la ruta más popular, por eso nos hemos encontrado muchísima más gente pues por este caminito. Y es que aquí está la Gran Catarata, o así le llaman ellos, que es de 87 metros. Así que la más grande no es la que os he dicho antes de 28, sino esta de aquí. Nos encontramos en Zadar, en la costa de Croacia. Y ahora nos encontramos en el Fórum, donde hay restos romanos del siglo I a.C. Y este de aquí es el mercado de Zadar, que lleva funcionando desde la Edad Media y está abierto de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Y al final del paseo marítimo de Zadar se encuentra el órgano de mar,